En la guía número 5 se analiza el tema de la posición relativa de una recta respecto a una circunferencia, donde se ve claramente que existen solamente tres casos. Puede ser que la recta sea exterior a la circunferencia, puede ser que sea tangente o puede ser que sea secante. Tangente significa que se interseca en un único punto. Como dato curioso, si ustedes trazaran el radio que llega a ese punto de tangencia, ese radio siempre va a ser perpendicular, es decir, va a formar un ángulo de 90 grados con la recta. Sin embargo, esto no nos interesa para el folleto, es nada más un dato curioso. Y secante es cuando comparten dos puntos. Básicamente la recta estaría atravesando la circunferencia y entonces van a compartir dos puntos. Y cuando es exterior, obviamente no comparten ningún punto. Entonces, cuando es secante cuando es exterior tienen 0 puntos en común, cuando es tangente tienen un punto en común y cuando es secante van a tener 2 puntos en común. Entonces, si nosotros quisiéramos identificarlo, visualmente es bastante simple, con solo observar. Sin embargo, cuando ya tenemos que resolver un ejercicio como este, el cual dice determine si una recta de ecuación, y tenemos la ecuación de una recta es exterior, tangente o secante a una circunferencia, y lo que tenemos son las representaciones algebraicas, es un poco más complicado. Obviamente está la posibilidad de graficarlas. Sin embargo, la idea es aprender a hacerlo algebraicamente. Lo que sabemos es que la diferencia es la cantidad de puntos. Entonces, si nosotros pudiéramos averiguar cuántos puntos tienen en común, podríamos determinar si es exterior, tangente o secante. Por lo tanto, lo que hay que tener claro es que esos puntos son puntos que están en común, es decir, son puntos que existen tanto para la recta como para la circunferencia. Entonces, si nosotros combinamos las dos ecuaciones, la ecuación de la recta y la ecuación de la circunferencia, podríamos obtener una ecuación que a la hora de obtener sus soluciones, dependiendo de la cantidad de soluciones, estaríamos determinando también la cantidad de puntos en común. En otras palabras, vamos a tomar estas dos ecuaciones y vamos a hacer una sola. Vean que aquí dice y es igual a menos x más 8. Aquí tenemos una y. La podemos perfectamente sustituir por esta igualdad de aquí, que sería menos x más 8. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? El procedimiento en realidad no es tan complicado. Simplemente van a comenzar copiando la ecuación de la circunferencia, la cual es 6 es igual a la raíz cuadrada de x menos 18 al cuadrado, más, en un paréntesis y tenemos la y. En este caso la y la vamos a cambiar por un paréntesis que va a contener menos x más 8 más 4 a la 2. Y vean que lo único que hice fue copiar esta misma expresión, pero donde decía y, la cambié por el valor de y, que es esto de aquí. El paréntesis no es obligatorio, pueden perfectamente ignorarlo y anotar directamente el menos x más 8 más 4. Sin embargo, en algunas sustituciones que hay que hacer, a veces sí es obligatorio el paréntesis, entonces yo suelo colocarlo siempre para que se acostumbren a hacerlo así y así no tengan que estar pensando cuándo sí lo lleva y cuándo no. Sin embargo, para este procedimiento, para este tema, no es necesario el paréntesis en este caso. Ok, lo siguiente sería entonces despejar. Vean que ahora tenemos una sola x, por lo tanto vamos a poder resolver lo que corresponde a la ecuación. Recuerden que para poder despejar una ecuación tiene que haber una sola variable, por eso no podíamos trabajar con estas tal y como estaban. En todo caso, vamos a comenzar a despejar. Lo primero es eliminar la raíz. Recuerden que como es una raíz cuadrada, para eliminarla lo que se hace es elevar el 6 que está del otro lado a la 2. Y eso ya nos va a eliminar lo que corresponde a la raíz. Después aquí, como les dije, este paréntesis, como lo que tenemos después es una suma, no es necesario. Por lo tanto, pueden sumar de una vez este 8 y este 4. 8 más 4 va a dar 12. Entonces, perfectamente pueden hacer eso para ahorrarse algunos pasos. Pueden ir trabajando todo lo que gusten simultáneamente. No es necesario que vayan haciendo solo un cálculo o una operación a la vez. En todo caso, aquí entonces bajaríamos el menos x y como aquí teníamos un 12 positivo ahora, va a ser más 12 a la 2. 6 a la 2 da 36. Y lo siguiente sería trabajar estas potencias que tienen como base un binomio. Esto hay dos formas de hacerlo. Si saben cómo calcular los productos notables, pueden hacerlo de esa manera y se van a ahorrar un paso.
Si no lo saben o no les gusta utilizarlo, lo que van a hacer es resolverlo como que si fuera una potencia cualquiera. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos 4 a la 2, recuerden que eso es 4 por 4 y eso daría 16. Este es el procedimiento completo. Entonces, cuando tenemos esta base, x menos 18 a la 2, lo que hay que hacer es simplemente repetirla dos veces, igual a lo que se hizo con este 4. Por lo tanto, quedaría x menos 18 por x menos 18. Luego el más que estaba aquí. Y luego este también está a la 2, por lo tanto vamos a repetirlo también. Y ese sería el procedimiento si no van a usar los productos notables, que es como lo voy a hacer aquí, ya que es el método que creo que la mayoría va a utilizar. Como información adicional, el que venía en el folleto que se los dio originalmente traía un error, un cálculo del signo que yo mismo hice mal. Entonces, yo ya lo había corregido y lo había enviado al grupo. En todo caso, aquí ya voy a hacer el procedimiento correcto en caso de que alguien todavía tenga dudas con respecto a eso. Ok, aquí vamos a seguir bajando este 36 y ahora hay que realizar estas multiplicaciones. Lo que se va a hacer es trabajar con la propiedad distributiva. Recuerden que cuando estamos multiplicando binomios hay que comenzar con el primer monomio y lo multiplicamos con cada uno de los elementos del segundo, en este caso binomio. Sería x por x. Recuerden que se estarían multiplicando los coeficientes numéricos que como aquí no tienen anotados es un 1, 1 por 1, 1 que no se anota. Y luego para las variables sería mantener la base y sumar los exponentes. Recuerden que esto tiene aquí unos que no se anotan. 1 más 1 va a dar 2. Por lo tanto, x por x es x a la 2. Luego vamos a multiplicar este x por el menos 18. 1 por menos 18 es menos 18. Y la x hay que anotarlo. No tiene con qué multiplicarse, entonces nada más queda igual. Y como ya multipliqué el primer monomio con todos los elementos del segundo paréntesis, hay que hacer lo mismo, pero con el segundo monomio, que sería en este caso 18. Negativo, entonces menos 18 por x va a ser menos 18x. Y finalmente menos 18 por menos 18, eso va a ser más 324. Y si no me falla la memoria, creo que ese es el error que había cometido, que yo por error coloqué aquí un negativo y era más 324. Negativo por negativo, positivo. Ok, aquí no había anotado. Lo siguiente va a ser realizar entonces el mismo procedimiento, pero con el segundo paréntesis. Entonces vamos a tener el x negativo por x negativo. Recuerden, negativo por negativo positivo. Entonces x por x, x a la 2. Luego menos x por 12, menos 12x. Y después 12 por menos x, menos 12x. Y finalmente 12 por 12, 144. Ok, una vez que ya terminamos con la parte de multiplicación, vean que ahora solo tenemos, en este caso, sumas y restas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es sumar los semejantes. Este 36 que tenemos aquí, de una vez, si ustedes quieren, pueden pasarlo al otro lado a restar para que no hagan un procedimiento adicional. Entonces, podemos marcarlo aquí, dejar el 0. Recuerden que si estamos pasando lo de sumar, pasa al otro lado a restar. Y aquí nos quedaría entonces un 0. Entonces, vamos a comenzar a trabajar con los semejantes. El primer monomio que tengo es x a la 2, entonces tengo que buscar los semejantes con x a la 2, es decir, otros monomios que tengan como factor literal x al cuadrado, y aquí tenemos otro. Y esos son todos. Entonces recuerden que para sumar monomios semejantes lo que van a hacer es sumar los coeficientes numéricos. En este caso aquí hay un 1 que no se nota y aquí hay otro 1 que no se nota. 1 más 1 da como resultado 2. Y recuerden que a la parte literal no se le hace absolutamente nada. Por eso es que buscamos semejantes, porque hay que dejarlo igual a como estaba. Luego, para el siguiente vamos a hacer los que son semejantes con menos 18x, es decir, los que tienen x con exponente 1 o sin exponente en este caso, como lo quieran ver. Entonces aquí tenemos otro y estos dos negativos de aquí también. Por lo tanto, nada más en la calculadora van a ser menos 18 menos 18, menos 12 menos 12. También lo pueden hacer perfectamente mental. El resultado de eso es menos 60x. Y luego sería los que son semejantes con 324, es decir, los números sin letras. En este caso sería 324 más 144 menos 36. Y el resultado es 432 positivo. Y ese es todo el procedimiento. Lo demás lo pueden hacer en la calculadora o con la fórmula general.
Yo aquí lo voy a hacer primero con la fórmula general y luego con la calculadora. Sin embargo, en el folleto venía solamente explicado cómo hacerlo con la calculadora, que es como imagino que la mayoría prefiere hacerlo. En todo caso, para ambos procedimientos, lo primero es extraer A, B y C. Recuerden que A, B y C se refiere a esto. Cuando tenemos una ecuación cuadrática, normalmente se despeja a cero y tiene la siguiente forma: ax a la 2 más bx más c. Entonces, cuando hablamos de A, B y C, se refiere a el factor numérico de x a la 2. X a la 2 tiene como factor numérico un 2, entonces en este caso es 2. B es el factor numérico de x, en este caso menos 60. Y C es el número que no tiene parte literal, en este caso sería el 432. Si lo van a hacer en la calculadora, aquí se hace como de 5,3. Sin embargo, como les dije, yo en este caso lo voy a hacer utilizando la fórmula general. La fórmula general corresponde, bueno, no lo voy a hacer toda la fórmula general, voy a simplemente calcular el discriminante, que se representa con una letra delta mayúscula, que es este triángulo de aquí. La fórmula es b a la 2 menos 4ac. Entonces, lo que yo voy a hacer es tomar b, que es menos 60, a la 2 menos 4 por a, el valor de a es 2, por c, que sería 432, y eso se hace en la calculadora igual a como está aquí. Ok, entonces en la calculadora nada más lo van a anotar exactamente igual a como está, menos 60 a la 2 menos 4 por a por c, que es 432. Se anota así como está. También pueden omitir los paréntesis en esta parte y utilizar signos de multiplicación. Pero como les decía, para que no se estén pensando cuándo lleva paréntesis y cuándo no, por ejemplo, este menos 60 es obligatorio que esté entre paréntesis o si no les da incorrecto. En todo caso, si no saben cuándo sí y cuándo no, es mejor que los usen siempre. Y el resultado dice que da 144. Ahora, lo que me interesa de este resultado es el signo. Cuando es positivo, yo sé que tendría que ser entonces una secante. El discriminante lo que nos está diciendo es lo siguiente: cuando el discriminante es mayor que 0, eso quiere decir que la ecuación tiene dos soluciones. Y las soluciones en este caso nos están representando los puntos, por lo tanto serían dos puntos en común. Cuando el discriminante es igual a 0, eso quiere decir una solución. Y una solución quiere decir solo un punto en común, por lo tanto sería una tangente en este caso. Recuerden que aquí hablo de soluciones reales. Siempre van a haber dos soluciones, nada más que no siempre son números reales. A veces van a tener soluciones imaginarias y esas para nosotros es como que si no existieran. Eso hasta el nivel universitario ya lo tendrían que analizar. Y cuando tenemos un discriminante negativo, es decir, discriminante menor a 0, eso quiere decir que no tiene soluciones. Y si no hay soluciones, eso quiere decir que no hay puntos en común, y cuando no tiene puntos en común, diríamos que es exterior. Y básicamente ese es el procedimiento. Como la pregunta era si era tangente, secante o exterior, en este caso, como nos está dando un discriminante positivo, sabríamos que es secante. Entonces, por lo tanto, es secante. Y así es como normalmente lo tienen que hacer si no tienen acceso a una calculadora, que sería calcular esto a mano. Sin embargo, como tienen calculadora, no es necesario que utilicen la fórmula general, porque la calculadora les va a dar los resultados que tiene esa ecuación. Aunque no estemos sacando el discriminante, como la pregunta no nos pide discriminante, lo que nos pide es si si la recta es exterior, secante o tangente. Entonces lo que podemos hacer es utilizar la calculadora para determinar cuántas soluciones tiene, y ya con eso aplicamos esto mismo. Dos soluciones significa secante, una solución significaría tangente y ninguna solución real significaría exterior. Y como les decía, si lo van a hacer con la fórmula del discriminante o con la calculadora, el procedimiento hasta extraer a b y c es exactamente lo mismo. Lo que va a cambiar es de aquí en adelante. Si lo van a hacer en calculadora, si tienen una calculadora de las que son modelos anteriores, le van a dar mode 5.3. Ok, cuando le damos mode 5.3,
nos va a aparecer esta tabla en la que se nos están solicitando los valores de A, B y C. Simplemente van a llenar la tabla, ya aquí habíamos extraído que el valor de A es 2, entonces colocan el 2 y le dan igual. El valor de B es menos 60. Y el valor de C es 432. Si le damos igual de nuevo, vamos a encontrar que nos está dando un x1 que es 18 y un x2 que es 12. Entonces tenemos x1 que es 18 y x2 que es 12. A veces, dependiendo de la calculadora, les da primero el 12 y de segundo el 18. No hay ningún problema. De hecho, estos números no los ocupamos para nada. Lo que nos interesa es ver cuántas soluciones tenemos. Tenemos 2 soluciones. Recuerden que las soluciones lo que significaban eran los puntos que habían en común. La que tiene 2 puntos en común es la secante. Entonces, aquí pueden escribir que como respuesta tiene 2 soluciones, por lo tanto es secante. Sin embargo, si fuera para las pruebas nacionales, se supone que tienen que hacerlo con el discriminante. Entonces, la respuesta correcta en realidad es anotar lo siguiente. El discriminante es mayor que 0, eso quiere decir que es positivo, por lo tanto, es secante. Era lo que les hablaba, que el procedimiento correcto normalmente es calcular el discriminante con la fórmula que utilicé hace un rato. Sin embargo, ustedes pueden llegar a la misma conclusión haciéndolo de esta manera. Lo único que tienen que recordar es que cuando tiene 2 soluciones es porque el discriminante era mayor que 0. Si tiene solo una solución es porque el discriminante es igual a 0. Y si no tiene soluciones es porque el discriminante es un número negativo. Ok, ahora supongamos un caso en el que A, B y C nos está dando menos 6, menos 60 y menos 400. Si yo coloco esos valores tal y como están en la calculadora y le doy igual, entonces vean que nos va a aparecer un resultado x1 que, si lo ven con detenimiento, al final tiene una i. Esa i lo que significa es que es un número imaginario. Cuando sucede eso pueden nada más escribir x1 y no es necesario que escriban el número. Y luego le damos igual para ver cuál es el segundo x y dice que x2 también nos está dando con i. Eso quiere decir que no tiene soluciones para efectos prácticos. Tiene soluciones, pero como les dije, son imaginarias y nosotros lo que buscamos son soluciones reales. Entonces, cuando las da de esa manera con una i al final, eso es como que si no tuviera solución. Entonces, la respuesta en este caso es no tiene soluciones, por lo tanto es exterior. Cuando les da en la calculadora, a veces les da un número un poco grande y les aparece una flecha negra aquí al final. Cuando eso sucede, le van a dar este botón de aquí, que es para que vayan a ver al final, porque a veces cuando se les llena la pantalla de esa manera, les coloca un número muy grande y al final tiene la i. Entonces, cuando se les llena la pantalla, le van a dar a esta tecla para estar seguros de si tiene o no la i al final. Entonces, como mencionaba, si tiene una i al final, lo van a tomar como que no es una solución correcta. Entonces, si tiene 2 soluciones, sería secante. Si tiene solo una solución, sería tangente. Y si no tiene ninguna solución, sería exterior. Y ese es el procedimiento.